Bienvenidos al tercer módulo de formulación y evaluación de proyectos. Como siempre, los invito a comenzar revisando los objetivos generales de la materia. El primer objetivo que tenemos es poder formular correctamente un proyecto de inversión, poder determinar cuáles son los indicadores que me permiten seleccionar aquellos buenos proyectos de otros que son malos proyectos y, por sobre todo, distinguir cómo es el procedimiento de selección de proyectos frente a opción múltiple, frente al caso de una canasta de proyectos en los cuales debo distinguir cuáles son los mejores. Por último, que podamos aplicar estos proyectos a casos particulares es un objetivo deseado de la materia. Los invito a que miremos una vez más el esquema conceptual de la materia que tienen en su PowerPoint. Hasta aquí hemos revisado fuertemente el análisis de mercado, el análisis de la organización y el estudio técnico. Y en este módulo comenzaremos a profundizar fuertemente el proceso de evaluación económica y financiera. Estudiar todos estos aspectos nos permitirá saber que podemos determinar si un proyecto es o no rentable desde un punto de vista económico y financiero. Es decir, le daremos el ok al proyecto desde una perspectiva financiera y económica. Pero sabemos que como no es exacto, también tenemos que mirar y atender a la estrategia. A su vez, los invito a que reflexionemos también los objetivos específicos de este módulo, los cuales ustedes podrán vislumbrar en el PowerPoint que tienen a continuación. Es importante que a la hora de analizar económica y financieramente a la empresa reconozcamos los distintos tipos de inversiones, los bienes que están dentro de cada inversión, es decir, los activos con los que vamos a trabajar y distinguir cómo debemos plasmarlos en un flujo de caja, en un flujo de fondos, en un flujo de efectivo. Si nosotros comprendemos cómo construir un flujo de caja, podremos comprender cómo impacta la estructura de financiación y las tasas de descuento. Sin lugar a dudas, este módulo profundiza la técnica, la metodología de la evaluación de proyectos, en los cuales nos nutrimos de las distintas viabilidades que habíamos analizado anteriormente y empieza el proceso de sistematización y decodificación en un lenguaje económico y financiero. Los invito también a que reflexionemos y veamos el esquema conceptual de este módulo, el cual tienen ustedes presentado en el PowerPoint. El mismo les muestra lo que acabo de mencionarles. Tenemos que recopilar las inversiones, los costos y los gastos de los distintos tipos de estudio de mercado, técnico y organizacional. Ya veremos que hay dos grandes tipos de inversiones, tanto en activos fijos como en capital de trabajo, y que las inversiones suelen darse en el momento cero y luego tenemos reinversiones que también debemos monitorear. ¿Cuál es la tipología de inversión? Es importante. ¿Cuál es el tipo de recupero de la inversión? También es importante. Y buscaremos comprender el efecto de la financiación en los flujos de caja del proyecto. Recuerden que toda la evaluación de proyectos, absolutamente toda, se desarrolla y se condensa en un flujo de fondos, es decir, en un flujo de efectivo que aglutina los datos del análisis de mercado para pronosticar ventas, los datos del análisis técnico, es decir, los costos, gastos e inversiones derivados de la inversión en tamaño, de la inversión en localización y de la inversión que realizamos en el proceso productivo. Todos estos elementos van a estar plasmados en este flujo de fondos que desarrollaremos seguidamente. Los invito entonces a que comencemos a mirar y a complementar distintos enfoques que hay sobre el flujo de efectivo. En el PowerPoint yo les he presentado un flujo de caja modelo. Como verán, el flujo de fondos lo que hace es resumir los ingresos y egresos del proyecto para determinar un determinado flujo de fondos neto. Estos ingresos y egresos e inversiones se desarrollarán desde el año 0 hasta el año N, es decir, que tenemos que determinar el horizonte de planeación del proyecto. Para el caso de empresas en marcha, sin lugar a dudas, el horizonte de planeación se seguirá hasta el infinito. Es decir, si nosotros no tenemos pensado finalizar con la empresa porque está sujeta a plazos legales o a plazos técnicos, la empresa debería mantenerse en el mercado de manera indefinida. Como ello ocurre, no podemos evaluar proyectos hacia el infinito, sería un absurdo, entonces aplicamos la metodología por X cantidad de años. Algunos autores mencionan 10 años, como es el autor chileno Nasir Zapak, pero podría ser realizado de la misma manera en 5 años. Lo importante es mantener la coherencia. Este acuerdo, esta convención, lo único que hace es decir, en 10 años podemos capturar el valor del proyecto. En 5 años también podríamos hacerlo sin lugar a dudas, pero seguiremos lo que ustedes tienen en la bibliografía básica, que es el autor chileno Nasir Zapak.
Ese horizonte de planeación queda acotado cuando nosotros tenemos algún tipo de empresa que tiene una vida útil finita. Por ejemplo, una empresa que tenga un contrato de vida o una unión transitoria de empresas o alguna restricción de índole legal. En esos casos, sin lugar a dudas, deberíamos analizar el proyecto en la vida útil específica. No estamos de acuerdo, y es un error, el hecho de analizar proyectos de inversión de acuerdo a la vida útil contable o de acuerdo a la vida útil fiscal de los activos. Esto es un error. Los criterios contables sirven para confeccionar información contable. Los criterios fiscales sirven para la liquidación del impuesto a las ganancias. En proyectos evaluamos con un criterio económico y financiero, y es muy distinto a los otros criterios. Y esto nos tiene que quedar en claro. Entonces, este flujo de caja tiene esa extensión dependiendo de si es una empresa de vida útil finita o una empresa de vida útil infinita. Pero ahora quiero que miremos nuevamente, y los invito a mirar en el PowerPoint, esta estructura de flujo de fondos. Como verán, tenemos ingresos y egresos. Luego tenemos depreciaciones, resultados operativos que ya vamos a puntualizar, inversiones en activos fijos y en capital de trabajo. Pero lo más importante de todo, es que tiene que quedarles muy claro, es que el flujo de caja es económico, el flujo de caja es estratégico, el flujo de caja es de largo plazo y por lo tanto se construye por el principio de lo devengado. Devengar implica reconocer un ingreso o un egreso cuando corresponda, cuando se da el hecho generador, independientemente de cuándo se dieron los ingresos y los egresos de efectivo. Por lo tanto, si yo voy a ubicar ingresos por ventas, van a ser las ventas devengadas y no las ventas que yo estimo percibir. Esto es una diferencia no menor. Yo no construyo flujos de fondos por el criterio de lo percibido, más allá que algunos autores argentinos crean que es la forma de desarrollarlo. Los flujos de fondos del proyecto son económicos. Por lo tanto, comienzo con una proyección económica. Y eso implica proyectar resultados, es decir, ingresos y egresos, y llegar a los resultados operativos que en el cuadro que ustedes tienen se denominan EBIT, es decir, resultado antes de intereses e impuestos, o Earnings Before Interest and Taxes en su denominación en inglés. Es muy común que le llamemos EBIT al resultado operativo, y este es el primer gran paso del flujo de caja. Fíjense que nos es muy interesante, antes de llegar al resultado operativo o EBIT, conocer cuáles son los egresos variables y distinguirlo de los egresos fijos. ¿Por qué? Porque los egresos variables dependen del nivel de actividad. En cambio, los egresos fijos del proyecto van a estar dados independientemente de la variación en los niveles de producción y ventas. Ahora bien, noten que hay dos elementos importantes antes de llegar al EBIT. Uno de ellos, como pueden ver en el PowerPoint, es la depreciación y la amortización. Este concepto, como vimos, lo que hace es recoger la pérdida en la capacidad operativa de los activos. Y es un concepto que no genera salidas de efectivo, no genera movimientos de fondos, por lo tanto es un gasto no desembolsable o no erogable. ¿Qué quiere decir? Que el gasto, por ejemplo, que podamos tener en sueldo del personal es una pérdida, mal llamada pérdida, pero es un gasto para el flujo del proyecto que en algún momento lo voy a tener que pagar, a los 15 días, a los 30 días. Las amortizaciones son un egreso del proyecto, son un gasto del proyecto que nunca genera salida de efectivo. Por lo tanto, como es un resultado, tiene que estar dentro de la proyección para el EBIT. Y lógicamente, si disminuye los beneficios, tiene que estar con signo negativo. Posteriormente lo que hacemos es disminuir el concepto de gasto previo a la puesta en marcha, que son todos aquellos sacrificios de recursos que yo voy a tener en el periodo de preinversión. Pero como estar en el periodo de preinversión o de inversión propiamente dicha, lo que ocurre es que no las trabajo como inversión, sino que lo pongo como gasto previo porque tiene una particularidad, y es que puede ser deducida del impuesto a las ganancias. Como vimos en el cuarto bloque del módulo anterior, el impuesto a las ganancias grava los beneficios de las empresas y por lo tanto existen ciertos gastos que vamos a poder deducir de ese impuesto a las ganancias. Los gastos previos a la puesta en marcha, sin lugar a dudas, son aquellos conceptos que se dan de manera simultánea con las inversiones, pero que a diferencia de estas sí pueden ser deducidos del impuesto a las ganancias en ese momento y deben ser considerados también dentro del flujo de fondos. Notemos que
hemos arribado recién allí a los resultados operativos. Pero dijimos, los resultados operativos son un concepto más bien contable y aquí necesitamos un flujo de fondos. Y es por ello que una vez que proyectamos los resultados, es decir, una vez que comenzamos el flujo armándolo por un criterio económico, por un criterio devengado, empezamos a realizar correcciones para llegar a un flujo de fondos, para llegar a un flujo de efectivo. Porque dijimos, los resultados no necesariamente son un flujo de efectivo. Esto implica que ahora lo que hacemos es ajustar todos los conceptos que no tengan que ver con el efectivo para poder llevarlos a un concepto de flujo de fondos. Y es por ello que, si ustedes pueden ver, a continuación del cálculo del impuesto a las ganancias que se calcula sobre los resultados, empezamos a hacer ajustes. El primer ajuste es devolver, reversar o volver a sumar las amortizaciones y las depreciaciones. Recién dijimos, las amortizaciones no generan movimientos de fondos. Entonces, si no generan movimientos de fondos, las debería volver a incluir porque antes las había restado. Si yo voy a restarlas y después las voy a sumar, su pregunta debería ser, y bueno, ¿por qué entonces las resto? En primer lugar, la respuesta es sencilla. Las amortizaciones son un concepto deducible del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, yo las tengo que considerar para calcular la base del impuesto y una vez que lo calculo, los reverso. Esto es así y las empresas siempre se derivan o se deducen del impuesto a las ganancias este concepto de amortizaciones y depreciaciones. Son gastos que están admitidos para ser deducidos y por lo tanto lo tenemos que considerar así en la evaluación de proyectos. Y aquí hay una aclaración importante. Las depreciaciones y las amortizaciones que se incorporan en la evaluación de proyectos se calculan bajo un criterio fiscal y no bajo un criterio contable. ¿Por qué? El único fin que tienen las amortizaciones en la evaluación de proyectos es reducir la base del impuesto a las ganancias. Y el impuesto a las ganancias se calcula bajo bases fiscales, por lo tanto las tengo que calcular bajo principios fiscales. Es un error conceptual grave emplear criterios contables para evaluar proyectos de inversión. Fíjense que este flujo de caja, como es económico y como es estratégico, va a recoger un montón de elementos que la contabilidad no recoge. Vamos a tener beneficios que no generan movimientos de efectivo. Vamos a tener beneficios que la contabilidad no va a registrar y que aquí sí van a estar considerados. Por lo tanto, cuando hablamos de ingresos de un proyecto, es un concepto mucho más amplio que el concepto de ingreso de la contabilidad, el cual es un incremento patrimonial que fue devengado. Aquí no, aquí es aquel beneficio que genera un incremento en la riqueza del accionista y que corresponde, y que se debe, y que se deriva de este proyecto particular. Entonces, volvamos al flujo de fondos. La primera corrección que le hacemos a los resultados es devolverle las amortizaciones, con lo cual llegamos a resultados de alguna manera erogables, es decir, a resultados que en algún momento generarán salidas de efectivo. Pero esto no siempre genera salidas de efectivo en el mismo momento en el que se devengan, sino que, por ejemplo, las ventas pueden darse hoy y yo cobrarlas a 90 días. Los pagos pueden darse de acá a una semana y yo registré recién hoy el gasto. Entonces, siempre pueden existir diferencias temporales entre los ingresos y las salidas de efectivo. Esa corrección se realiza mediante una tipología de inversión. Porque si hemos hablado de proyectos de inversión, sin lugar a dudas en algún momento tendremos que invertir. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación, incorporar las inversiones que son de dos grandes tipos. Inversiones en activos fijos, como puede ser una maquinaria, como puede ser un rodado, como puede ser una línea de producción, e inversiones también en capital de trabajo, que lo que van a hacer es ajustar justamente esa diferencia que recién les mencionaba entre los descalces de ingresos y egresos. Si yo logro, de alguna manera, corregir esas variaciones, puedo llegar a tener un verdadero flujo de fondos. Arranqué estimando resultados. Comenzamos estimando los resultados operativos y luego comencé a corregir por devolución de amortizaciones, por inversión en activos fijos y por inversión en capital de trabajo para llegar a un flujo de fondos neto. Este flujo de fondos neto es lo que en última instancia me va a permitir analizar el proyecto de inversión. Notemos que hasta el momento este flujo de caja no consideró
bajo ningún punto de vista las fuentes de financiación, sino que hizo un supuesto y dijo, esto fue financiado en un 100% por el patrimonio neto. Por lo tanto, aquí no hay efecto de deuda bancaria, no hay efecto de ningún tipo, ¿okay? No hay intereses de los bancos. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y dónde incorporó la financiación de un proveedor? La financiación de un proveedor estará contemplada en los descalces entre los ingresos y egresos. Entonces forma parte de la inversión en capital de trabajo que analizaremos en el bloque siguiente. Pero cuando yo construyo un flujo de fondos para medir la idea de negocios, para analizar el proyecto, no incorporo la deuda. A la deuda la incorporo solamente cuando esté por calcular el efecto de la financiación y calcularé así el rendimiento de la inversión y no del proyecto. Me interesa por sobremanera que les quede claro que esto es un flujo económico que parte proyectando resultados y que en última instancia los corrige bajo la devolución de la amortización y las inversiones en activo fijo y capital de trabajo. Recién ahí llegó el flujo de fondos neto del proyecto, sin deuda, y todavía nos queda mucho por analizar porque ¿qué hay dentro de la inversión en capital de trabajo? ¿Cuáles son los errores comunes de la inversión en capital de trabajo? Entonces, cuando empezamos a meternos dentro del flujo, comenzamos a contar con mejores herramientas para el análisis de proyectos. Pero no olvidemos que no es un flujo contable, que no es un flujo percibido, no es un flujo de caja financiero, sino que es un flujo de caja económico. Y por ello se basó en el principio de lo devengado. Por favor, analicemos esto antes de avanzar al bloque siguiente. Bienvenidos al segundo bloque de formulación y evaluación de proyectos. En este bloque profundizaremos el análisis económico y financiero y nos toca abordar la temática de las tipologías de inversión. Ya en el bloque anterior definimos que teníamos ciertas correcciones que efectuar en el flujo de fondos, en ese flujo de caja económico, y que venían dadas justamente por las inversiones en activos fijos y en capital de trabajo. Ahora bien, me interesa que en esta teleclase particularicemos una tipología de inversión que es la inversión en capital de trabajo, que es de muy difícil estimación y que genera la muerte de muchísimos proyectos de inversión. ¿Qué es el capital de trabajo para ustedes? ¿Es lo mismo capital de trabajo que activo corriente? ¿Es lo mismo capital de trabajo que activo circulante? ¿Es lo mismo capital de trabajo que fondo de maniobra? Quizás han escuchado algunas de estas denominaciones, pero más allá de eso me interesa que aprendamos el concepto del capital de trabajo. No es otra cosa que aquellos recursos que la empresa invierte, por eso son una tipología de inversión, pero se invierte para asistir al ciclo dinero-mercadería-dinero, es decir, el ciclo operativo de la empresa. Las empresas emplean sus recursos para comprar materia prima, producirla, tenerla en stock hasta que logran venderla y posteriormente recién podremos cobrarla. Todo ese ciclo operativo tiene su tiempo y esos recursos estarán inmovilizados en forma de cuentas por cobrar, en forma de bienes de cambio, en forma de materia prima, y por lo tanto tenemos que estimar bien esa inversión en capital de trabajo, porque si no el proyecto morirá por capacidad de pago. Si no estimamos bien la necesidad de capital de trabajo, no podremos enfrentar nuestras obligaciones. Vamos a tener dificultades para pagar los impuestos en el primer año, para pagar los sueldos, para pagar los proveedores. Entonces es importante que nos metamos de lleno dentro de esta tipología de inversión porque es la que genera la mayor muerte de proyectos nacientes.
En el caso de grandes compañías, el capital de trabajo puede ser suplido por los fondos de otras unidades de negocios. Pero insisto, si somos unos emprendedores y todos nuestros recursos han sido aplicados a este proyecto, una necesidad de capital de trabajo mal calculada nos deja fuera del mercado. Seguramente ustedes han trabajado a lo largo del SAM y a lo largo de la bibliografía básica distintos modelos para capital de trabajo. ¿Se acuerdan cuáles son? Yo se los he mencionado de nuevo en el PowerPoint para que ustedes puedan verlo. Como pueden apreciar, existe un método contable, a mi juicio mal llamado contable. También existe el método del periodo de desfasaje o del máximo déficit acumulado. Y los vamos a revisar para encontrar por qué entendemos que son mal llamados contables o para particularizar también cómo se construyen estos distintos mecanismos de construcción del capital de trabajo. En primer lugar, el método contable distingue que llamamos capital de trabajo, al activo corriente menos al pasivo corriente. Y esto no es así, porque dentro del activo corriente podemos tener un rubro denominado inversiones transitorias. Y las inversiones transitorias no forman parte del capital de trabajo porque no sirven para asistir a este ciclo dinero-mercadería-dinero, o el ciclo del dinero, si lo quieren llamar, ciclo de la empresa. ¿Por qué decimos que no sirven? Porque las inversiones transitorias colocan fondos que nosotros hemos tenido ociosos y con los cuales queremos obtener una rentabilidad adicional. Estas no forman parte del capital de trabajo. Sí es importante distinguir del método contable que nos permite meternos de lleno en el capital de trabajo en su concepto tanto de activo como de pasivo. Muchos creemos que el capital de trabajo viene solo dado por la inversión en activos, pero esto no es así. El capital de trabajo es la inversión neta de la financiación que podemos obtener de los pasivos. Pero no hablamos de cualquier activo ni de cualquier pasivo. Estamos hablando de los activos operativos y de los pasivos operativos, porque el ciclo dinero-mercadería-dinero es un ciclo operativo donde no ingresan, por ejemplo, los fondos destinados a la compra de maquinaria o los pagos destinados a la financiación bancaria. En este caso, los activos y pasivos corrientes conforman el método contable. El método contable no debería ser aplicado en la evaluación de proyectos, salvo a un nivel de perfil o de prefactibilidad. Ya a nivel de factibilidad deberíamos aplicar el método del periodo de desfasaje o el máximo déficit acumulado. El periodo de desfasaje, al igual que el método contable, solo sirven para empresas en marcha. Específicamente el periodo de desfasaje, si yo pudiese estimar los tiempos en que yo voy a demorar en cobrar y los tiempos que voy a demorar en pagar, podría aplicarlo con lo que se denominan antigüedades. Pero también es un método que es recomendado más que nada para empresas en funcionamiento. Para proyectos de tipo nacientes podemos aplicar el método del máximo déficit acumulado o algunos otros que no están trabajados en esta bibliografía que ustedes manejan. ¿Qué me interesa que manejemos del método del máximo déficit acumulado y del periodo de desfasaje? Que ambos métodos son dinámicos, a diferencia del método contable que son estáticos. ¿Qué implica que sea estático el método contable? Que no toma en cuenta el momento en el cual los activos se convierten en efectivo y los pasivos se convierten en exigible y por lo tanto aplican efectivo. Es decir, que yo no sé, mirando el método contable, en qué momento voy a tener que cobrar y pagar. Solamente sé la cuantía estática que me da la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. El periodo de desfasaje lo que hace es nutrirse de las antigüedades, es decir, de la demora que yo tengo en producir, de la demora que yo tengo en cobrar, para poder calcular cuál es verdaderamente el capital de trabajo. Notemos que dijimos no es solamente el concepto de activo, sino también el concepto de pasivo. Por lo tanto, hay una financiación que me van a brindar los proveedores y el periodo de desfasaje las incorpora. Es decir, incorpora la antigüedad de los proveedores. Gráficamente les he ilustrado en el PowerPoint qué entendemos por periodo de desfasaje. Como ustedes pueden ver, desde el momento en que la empresa aplica efectivo para realizar la compra de materia prima e introducirlas en el proceso productivo para llegar a los productos terminados, pasa un cierto periodo de tiempo. Si la empresa fuese comercial y no transformadora, directamente tendría el traspaso de mercadería a créditos por ventas. Es decir, no tenemos la etapa de proceso productivo, pero allí tenemos los bienes de cambio en producción. La antigüedad de esos bienes de cambio son 91 días para el caso ejemplo que les he presentado. Esto quiere decir que desde que la empresa realiza las compras, demora 90 días en tener sus productos terminados. Ahora bien,
tener los productos terminados no garantiza la venta y mucho menos la cobranza. Por lo tanto, cuando se vende, la empresa deposita esos productos terminados en manos del consumidor y empieza a tener créditos por ventas, que los mismos se cancelan, como pueden ver en el PowerPoint, al momento de la cobranza. Esos créditos por ventas en esta empresa demoran 30 días. Por lo tanto, el ciclo operativo de la empresa son 121 días. A priori, la empresa debería obtener recursos para financiar el costo operativo erogable de 121 días. ¿Qué pasa? Por lo general, los proyectos de inversión logran contar con algún tipo de financiación de los proveedores. En este ejemplo, si los proveedores me financian 30 días, quiere decir que el ciclo del dinero, o el ciclo operativo neto, o el periodo de desfasaje concreto en días, alcanza los 91 días. Es decir, todo el ciclo operativo neto de la financiación que me dan los proveedores. Por lo tanto, yo tengo que conseguir recursos por 91 días. Entonces la pregunta es, esos 91 días en pesos, ¿cuánto me cuestan? Bueno, muy bien, simplemente deberé multiplicar los 91 días por el ciclo operativo diario, es decir, por el costo, mejor dicho, de operación erogable de cada uno de los días. La pregunta sería, ¿y qué pasa si hay estacionalidades? Este método no logra captarlas, lo cual es un problema. ¿Qué pasa si no tengo información de las antigüedades? Este método no logra captarlo. Por lo tanto, es un buen método dinámico, pero que podríamos usar para empresas en marcha que tengan ciclos operativos bastante estables. Por último, otra metodología de cálculo de capital de trabajo, como pueden apreciar en el PowerPoint, está dada por el máximo déficit acumulado. Y el máximo déficit acumulado se basa en los activos operativos y en los pasivos operativos que se convertirán en efectivo en distintos momentos del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a hacer este método es rastrear los posibles ingresos y los posibles egresos de efectivo, solamente de efectivo, que se van a dar en un periodo de tiempo anual. Esto quiere decir que para construir el máximo déficit acumulado y encontrar la necesidad de capital de trabajo, necesito un flujo de caja. Pero no un flujo de caja del proyecto, sino un flujo de caja financiero. Un flujo de caja que se construya por el principio de lo percibido y no por el principio de lo devengado. Distingamos esto. El flujo de caja del proyecto es el que vimos inicialmente en los primeros bloques, el estratégico, el devengado. Este flujo de caja financiero por lo percibido solo sirve para construir el capital de trabajo. Por lo tanto, no podría aplicar los indicadores sobre un flujo de caja percibido. Entonces, este flujo de fondos me va a ayudar a rastrear las cobranzas y los pagos, pero solamente las cobranzas y los pagos que tengan que ver con la actividad operativa de la empresa. Los pagos por compra de maquinarias no van en este flujo de caja del capital de trabajo, porque dijimos que solamente considerábamos los activos y pasivos operativos. Por lo tanto, yo podría considerar el gasto en remuneraciones porque es un pasivo operativo. Podría considerar la financiación que me brindan los clientes porque es un pasivo operativo. La deuda bancaria no es un pasivo operativo. La distribución de utilidades no es un pasivo operativo. Es decir, los dividendos a pagar no deberían ser considerados en este flujo de caja que es percibido y que se construye para el año. Por último, nos interesa que podamos revisar qué ocurre con este capital de trabajo al final del horizonte de análisis, y es lo que les he detallado al final del PowerPoint como el recupero del capital de trabajo. Pensemos en el caso de una empresa que constituye la sociedad para un proceso de una licitación a la cual la gana. Cuando finaliza el proceso licitatorio y cuando finaliza el plazo de la concesión, la empresa va a tener que liquidar sus activos. Y en estos conceptos también tendrá que liquidar los elementos que haya invertido en capital de trabajo. Por lo tanto, si una empresa se vende, va a vender sus existencias, va a cobrar sus créditos y va a recuperar el dinero que tenía en efectivo, en la caja o en los bancos. Esto quiere decir que hay un recupero del capital de trabajo para la mayoría de las empresas que finalizan con un proceso de venta. Este recupero del capital de trabajo, en el caso en el que efectivamente la empresa se venda, genera un ingreso de efectivo, es decir, genera un beneficio adicional que se da en el último horizonte o en el último año de la proyección, al final del horizonte temporal de análisis.
La estimación del recupero del capital de trabajo es muy sencilla. Me fijo lo que invertí durante mi ejercicio en capital de trabajo durante los años y lo recupero. Es decir, lo considero como una ganancia del proyecto en el flujo de caja. ¿Qué ocurre? Muchas veces este capital de trabajo que se recupera es un beneficio de efectivo que no generará movimientos de fondos. Y esto ocurre en el caso de las empresas en marcha que nosotros pensamos que vivirán a perpetuidad, o de los proyectos nacientes que se constituirán y van a vivir permanentemente, es decir, que no tienen una fecha definida de finalización. ¿Con esto qué queremos decir? Si yo tengo una empresa que no tiene un plazo cierto de cierre, lo que ocurrirá aquí es que el capital de trabajo, la empresa si se vendiera podría recuperarlo, pero como no se vende, no genera un movimiento de efectivo. Sin embargo, sí lo considero en el flujo de caja y sí lo incorporo como un beneficio, aunque no genere movimientos de fondos. Esto implica que el recupero del capital de trabajo sí se coloca en el flujo de caja devengado, en el flujo de caja económico, sobre el cual hemos calculado los indicadores del proyecto. El capital de trabajo, entonces, como hemos visto, no siempre se recupera. Sí genera beneficios para el proyecto, aunque no beneficios de fondos. Es decir, no generan impacto siempre en la caja. La pregunta es, ¿en qué momento no se recupera el capital de trabajo? ¿Por qué podría pensar que el capital de trabajo en algún momento no debería ser contemplado como un beneficio del proyecto en el flujo de caja que ustedes pudieron ver en el PowerPoint que tienen? Para responder esto, tenemos que comprender cómo se calcula el valor terminal, el valor de desecho, el valor de salvataje de un proyecto de inversión al final de su vida útil. Y es por ello que los invito a ver el siguiente video del autor chileno Nasir Zapak Chaín, en el cual va a reflexionar sobre estas variables, sobre por qué no es correcto considerar el recupero del capital de trabajo cuando el valor terminal de los activos fijos ha sido calculado por el método comercial. Es importante que le prestemos atención a cuál es el abordaje, cuál es el concepto por el cual no podemos considerarlo. Los invito a que lo reflexionemos y nos encontramos en el siguiente bloque. Bienvenidos a este tercer bloque. Los invito a que recapitulemos lo que vimos hasta aquí. Al momento de analizar proyectos de inversión, puedo analizar la rentabilidad de la idea de negocios, puedo analizar la rentabilidad de los recursos propios, es decir, la rentabilidad de la inversión, o puedo analizar la capacidad de pago. Aprendimos a construir un flujo de caja, un flujo de efectivo, que siempre se construía por el principio de lo devengado, es decir, era un flujo económico y un flujo que me permitía valorizar el proyecto integrando la viabilidad comercial, la viabilidad técnica, fiscal, legal, ambiental, tecnológica, etc. Luego comenzamos a meternos dentro de esta metodología y nos cuestionamos qué ocurría con ciertas variaciones que no eran resultados y que me permitían llegar al concepto de flujo de caja. Partiendo de los resultados, devolvíamos las amortizaciones y las depreciaciones porque no eran movimientos de efectivo y luego incorporaba la inversión en capital de trabajo y la inversión en activos fijos para llegar al flujo de fondos neto. También reflexionamos qué ocurría con este capital de trabajo, los métodos de cálculo y en el último video del bloque anterior lo que hicimos fue ver qué ocurría con el capital de trabajo cuando calculamos esa inversión o el recupero de la inversión de los activos fijos por el método económico. Ahora lo que intentaremos hacer en este bloque es calcular el efecto de la financiación y para ello los invito a que miren una vez más
el cash flow que les he presentado, este flujo de caja económico que tienen en el PowerPoint. Como pueden ver, la estructura general de este flujo de fondos es muy similar a la que teníamos en el proyecto inicial, es decir, en el proyecto sin considerar el efecto de la deuda. Sin lugar a dudas, al incorporar un pasivo, esto genera un origen de efectivo cuando estamos recibiendo los fondos y una aplicación de efectivo cuando tenemos que devolverlos. Por eso, si analizan la penúltima línea de su PowerPoint, antes de llegar al flujo de fondos neto del accionista, tenemos que incorporar con signo positivo o negativo, dependiendo del momento del tiempo, la variación en la deuda bancaria. Acá hay varias cuestiones a analizar. En primer lugar, es deuda bancaria porque la deuda con los proveedores fue considerada al momento de calcular el capital de trabajo. Y a su vez acá incorporamos la variación de la deuda, es decir, lo que he incorporado en un momento determinado del tiempo y lo que voy devolviendo. Sin lugar a dudas, la deuda que tomamos o la deuda que devolvemos no genera efecto fiscal. Es decir, que no genera aumento o disminución en la base del impuesto a las ganancias porque es simplemente una variación patrimonial que se compensa. Yo recibo fondos y devuelvo fondos. De cualquier manera, si yo recibo 100 pesos, no voy a devolver 100 pesos. Eso sí es lo que estamos considerando aquí, es decir, la toma de capital y la devolución del capital. Pero este capital, al devolverlo en un momento del tiempo distinto, genera una compensación que se denomina intereses. Por lo tanto, los intereses sí tienen que ser considerados, pero de manera separada a la devolución del capital, porque los intereses son una disminución patrimonial que son deducibles del impuesto a las ganancias. Entonces, al ser deducibles de impuestos, los intereses tienen que ser considerados como un resultado negativo que disminuye la base fiscal. Fíjense en el PowerPoint qué ocurre luego de detraer los gastos previos a la puesta en marcha. Tenemos que deducir los intereses devengados por los empréstitos para llegar al resultado antes de impuestos o earnings before taxes. Este resultado antes de impuestos se ve disminuido por el efecto fiscal que generan justamente estas variables que son los intereses. Es decir, al tomar deuda, yo no solamente devuelvo la deuda más los intereses. La deuda no genera escudo fiscal, pero sí genera un escudo fiscal la disminución en el impuesto a las ganancias que genera el cargo por intereses. Es decir, que a priori es bueno endeudarse porque va a generar un escudo fiscal. Sin lugar a dudas, la conveniencia final de endeudarse va a venir dada por una mejora en los indicadores, por la posibilidad de generar apalancamientos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que los intereses sean deducibles del impuesto a las ganancias, si yo tomo deuda a un costo del 150% anual, sin lugar a dudas este costo va a tirar abajo la rentabilidad del proyecto. Pero si tuviésemos que compensar el hecho de tener o no tener escudo fiscal, siempre es conveniente tenerlo. En este caso, la distribución de utilidades es una deuda que tenemos con los accionistas. Yo me comprometo como empresa a distribuir utilidades que ya se han generado y que han sido aprobadas. Sin embargo, estas utilidades no generan escudo fiscal. Es más, muchas veces generan cargas fiscales adicionales, por lo que denominan los contadores el impuesto de igualación, que es el impuesto por las utilidades que han sido distribuidas y no tributaron impuestos. Esto es una cuestión muy técnica, pero lo que yo quiero que a ustedes les quede claro es: la deuda no genera escudo fiscal, sí lo hace por el lado de los intereses, por eso es que a los intereses los envío al estado de resultados y a la deuda la envío como corrección del flujo de fondos. Esta es una cuestión conceptual muy importante. No importa el sistema de amortización, siempre procedemos de la misma forma. Es decir, no importa si el sistema es alemán o de amortización constante, no importa si el sistema es francés o de cuota constante, no importa si el sistema es americano o de libre amortización. Lo que importa es que los intereses son deducibles de la base del impuesto a las ganancias, mientras que la deuda no lo es. La distribución de utilidades no genera ningún tipo de escudo fiscal y esto hay que tenerlo en cuenta. Si nos interesa
fundamentalmente que analicemos un caso particular que ha tenido mucha trascendencia y mucha importancia en los últimos años para financiar proyectos de inversión de maquinarias y de adquisición de activos fijos, como lo es el arrendamiento financiero o leasing. El leasing, como ustedes podrán ver en el PowerPoint, no se trabaja de esta manera habitual a la que trabajamos los empréstitos bancarios. ¿Por qué? Porque el leasing no discrimina a los fines del impuesto a las ganancias la diferencia entre devolución de capital y devolución de intereses. ¿Por qué? Al momento de pactar un leasing, nosotros pactamos la devolución de una cuota que se denomina canon. Ese canon es para el impuesto a las ganancias íntegramente deducible. Esto quiere decir que el leasing descuenta o deduce de la base fiscal la totalidad de los intereses y no solamente una parte. Es decir, la totalidad del canon va a ser deducida y no como ocurre en el sistema de amortización francés o alemán, en lo cual solamente podemos deducir la parte correspondiente a los intereses. A igualdad de tasas, a igualdad de plazos, a igualdad de condiciones, sin lugar a dudas el leasing es muy conveniente porque genera un apalancamiento fiscal mucho mayor, porque logro disminuir por una vía legal, como es el leasing, la base del impuesto a las ganancias. A su vez, las conveniencias del leasing son marcadas porque permite obtener financiación a un buen costo porque está garantizado por el activo fijo que estoy adquiriendo. A su vez, logro financiar otros conceptos impositivos como puede ser el impuesto al valor agregado. Esto, sin lugar a dudas, me hacen pensar que el efecto de la deuda genera muchos cambios en el flujo de caja y va a generar cambios en los indicadores del proyecto. Saber cómo trabajarlo me permite ser coherente y decir, ¿me conviene endeudarme? ¿Es conveniente financiar este proyecto con un préstamo bancario? ¿Es conveniente financiarlo con un leasing? Si puedo optar, ¿cuál de los dos elegiría? A su vez, ¿me conviene financiarlo con capital propio? ¿Cuál es la combinación óptima de capital propio y capital de terceros que debería emplear para financiar esta determinada opción de inversión? Si pudiera elegir, ¿elijo un sistema de amortización de cuota constante? ¿Elijo un sistema de amortización constante, como es el sistema alemán? Entonces, fíjense que a la hora de analizar proyectos de inversión, el efecto de la deuda es muy importante. Y por último, y como cierre, antes de que introduzcamos un video más que interesante, lo que quiero recalcarles es, hay que prestar atención con el tipo de deuda. No es igual el tratamiento de una deuda operativa que de una deuda no operativa. La deuda con el proveedor se considera dentro del cálculo del capital de trabajo, al igual que la deuda con los empleados, la deuda con el fisco por términos de impuestos o la deuda con los clientes por los anticipos recibidos. Estos conceptos son operativos y por lo tanto tienen que ir al cálculo de los fondos necesarios para asistir al ciclo dinero-mercadería-dinero que analizamos en el capítulo anterior. La necesidad de capital de trabajo son justamente los fondos que tengo que invertir netos de la financiación cíclica, de la financiación flotante o de la financiación operativa que logro conseguir. La financiación no operativa, no flotante o expresa es la financiación del banco. Y son distintas porque no acompañan el nivel de actividad de la empresa, sino que están acotados para un determinado vencimiento. La cuota del préstamo vence el día 5, independientemente de que la empresa haya podido producir y vender. La cuota con el proveedor va acompañando los niveles de actividad, porque si la empresa necesita producir más, va a comprar más, entonces la deuda con el proveedor aumenta. Me acompaña el proveedor en ese capital de trabajo que necesito para financiar el proyecto. Ahora el banco no, el banco tiene un vencimiento expreso y por lo tanto tengo que tener en cuenta el diferente tratamiento en el flujo de fondos, en el flujo de caja. Hay una cuestión final que me gustaría aclararles. Si bien el canon es íntegramente deducible del impuesto a las ganancias para el caso del leasing, esto no significa que la empresa no asuma una deuda. Por lo tanto, lo voy a tener que pagar y voy a tener que registrar el activo por el bien ingresado y el pasivo por la deuda que estoy contrayendo al comprar bienes bajo un contrato particular que se denomina arrendamiento financiero. Me interesa ahora que a continuación podamos apreciar un video en el cual, de manera sumamente empírica y práctica, les van a mostrar la forma en que debemos incorporar con Excel
es decir, con la planilla de cálculo de Microsoft, el efecto de la deuda en un flujo de fondos. Esto sigue la lógica que queremos inculcarles, que es: las finanzas, si no bajan a la práctica, no sirven. Las finanzas, si no sirven para tomar decisiones, en verdad no tienen utilidad. Por lo tanto, los invito a que apreciemos este video en el cual podemos ver prácticamente cómo considerar el efecto de la deuda con Microsoft Excel. Históricamente se nos enseñó en casi todos los libros de evaluación de proyectos de ingeniería económica que el capital de trabajo, por ser un activo más de la empresa, tenía que ser considerado como un valor recuperable al final del horizonte de evaluación. Sin embargo, lo que nosotros estamos planteando hoy día es que esto depende básicamente del método de cálculo del valor de desecho. Voy a hacer uso de la pizarra para explicar este concepto. Si uno evalúa el proyecto a 10 años, al final del 10º año es propietario de una parte importante de activos. Por ejemplo, si compró terrenos, el terreno va a durar toda la vida. Si él hizo una construcción, la construcción va a durar los 10 años, mucho más, pero no toda la vida. Pero quizás algunas máquinas pudieron haber sido sustituidas al final del 8º año. Por lo tanto, para mantener la sustentabilidad del proyecto, hubo que considerar su reposición. Esa máquina solo tiene 2 años de vida. ¿Qué es lo que hace el valor de desecho? Calcula el valor del proyecto, de los activos que se tienen en el proyecto, al final del horizonte de evaluación. Esta sumatoria, que representa el valor de desecho de los activos, terreno, construcción y esta maquinaria, debe siempre agregar la recuperación del capital de trabajo, porque es un activo más, no es un activo en inversión intangible, es más bien cuentas por cobrar, los inventarios, etc. Sin embargo, hay un segundo modelo que dice que el capital que dice que el valor de desecho no se calcula por la suma de los valores de los activos, sino que se calcula como el flujo que es capaz de generar ese conjunto de activos. Por ejemplo, si miramos un crecimiento típico del flujo de una empresa, de un proyecto, en algún momento se va a estabilizar. El supuesto es que de aquí en adelante es capaz de generar un flujo perpetuo. La teoría nos dice que el valor de desecho, calculado por el método económico, es equivalente al valor actual de los flujos futuros. ¿Qué pasa si al final del año 10 yo retiro una máquina? ¿O qué pasa si al final del año 10 me llevo el capital de trabajo? No podría generar flujo alguno a futuro. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C, donde dice que el valor de desecho calculado por el método económico no debe considerar la recuperación del capital de trabajo. Todos los otros métodos sí lo van a considerar, porque ya sea que calcule el valor de desecho por el método de los activos contables o los activos comerciales. En ambos casos, además del terreno, de la construcción de la máquina, voy a seguir teniendo la propiedad sobre ese capital de trabajo. Espero que hayan podido notar, luego de ver este video, la importancia que tiene Excel en la toma de decisiones para finanzas, porque nos facilita los cálculos de una manera significativa. Logremos apreciar lo siguiente al momento de analizar el efecto de la deuda sobre un sistema de amortización particular. Siempre, independientemente de que sea un sistema de amortización francés, un leasing, un sistema de amortización alemán o un sistema de libre amortización, va a tener el cálculo de los intereses sobre saldo, y por lo tanto tengo que conocer estas premisas de matemática financiera para poder incorporarlos. A su vez, la sumatoria de todas las amortizaciones tiene que ser igual a la deuda. Por lo tanto, como ustedes pueden ver en su PowerPoint, al analizar el último renglón, cuando yo sume la variación de deuda entre lo que he recibido y lo que he devuelto en conceptos de capital, debería ser 0, porque íntegramente devuelvo lo que me prestaron. Todo lo que pago en exceso son intereses. Entonces, una forma de controlar en Excel si ha sido correcto el tratamiento de la deuda es verificar que he devuelto efectivamente lo que me ha ingresado.
porque si no estoy dañando o beneficiando al proyecto con algo que no es cierto, porque las entidades financieras, los bancos, me van a cobrar efectivamente intereses sobre el saldo adeudado y a su vez me van a pedir que reintegre lo que efectivamente me han prestado. Y esto debo tenerlo en cuenta. Entonces, como síntesis de este bloque, es importante que recuerden que el cálculo de los impuestos es importante. Y por ello es que incorporamos los intereses antes, porque los impuestos serán detracciones de recursos del proyecto. Existirán flujos de efectivo que saldrán del proyecto para poder pagar esas variables fiscales. Lógicamente, si los intereses son deducibles, ayudan a reducir, a morigerar ese efecto que generan los impuestos. Disminuyo la base del impuesto y por lo tanto tributo menos. Y si tributo menos, el proyecto tendrá una mejor salud económica. Luego veremos si tiene capacidad de afrontarlo financieramente. Pero por ahora, el efecto en términos de resultados de los intereses siempre es positivo porque son deducibles del impuesto a las ganancias. Y esto hay que analizarlo. ¿Siempre es conveniente tomar deuda? Depende de los indicadores del proyecto. ¿Siempre es conveniente financiarse con capital propio? Dependerá de los indicadores del proyecto. Entonces, de a poco nos iremos introduciendo en cómo analizar proyectos de inversión. Bienvenidos a este último bloque de formulación y evaluación de proyectos. En los bloques anteriores hemos analizado el flujo de caja como una herramienta metodológica para evaluar proyectos de inversión. Sin embargo, en finanzas siempre tenemos que descontar elementos, descontar flujos, descontar capitales en distintos momentos del tiempo. Y es por eso que necesitamos de tasas de descuento. Para introducirnos al concepto de tasas de descuento, les propongo revisar la visión económica y financiera de la empresa. Esta visión, sin lugar a dudas, plantea que toda empresa o todo proyecto de inversión siempre cuenta con un caudal de activos o recursos que son financiados por un pasivo, es decir, terceros no propietarios, y por un determinado patrimonio neto, que son los terceros dueños. Si yo pienso en este activo, sin lugar a dudas, tiene que tener asociada una determinada rentabilidad, un determinado rendimiento. Cuando lo miramos en términos de proyectos de inversión, no nos interesa la foto del activo, sino los flujos que este activo sea capaz de generar. Y estos flujos de efectivo son los que intentamos capturar a través de la metodología de evaluación de proyectos de inversión. Pero también sabemos que este pasivo aporta recursos porque está interesado en un determinado interés. Y también sabemos que este patrimonio neto aporta recursos porque está interesado en una determinada tasa de compensación esperada. Los norteamericanos, la bibliografía norteamericana, suele denominar al interés costo de la deuda. Es decir, que así como yo miro un activo que tiene una determinada rentabilidad asociada, el pasivo tiene una rentabilidad para el banco. El patrimonio neto tendrá una rentabilidad para el inversionista. Pero si yo lo miro desde el punto de vista de la empresa, los dos terminan siendo el costo de la estructura de financiación. Entonces, notemos lo siguiente. Tenemos que analizar los flujos de los activos, pero también los flujos que generan los pasivos, que serán flujos de ingreso cuando nos facilitan recursos o flujos de aplicación de efectivo cuando debemos pagarlos, y también los flujos que van destinados al patrimonio neto.
Las finanzas, a diferencia de la contabilidad, miran a los proyectos en términos de flujo y no en términos de foto. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando evaluamos proyectos de inversión, yo puedo concentrarme en los flujos que genera la empresa sin prestar atención a quién los está financiando, o podría prestar atención a los flujos que van para los accionistas y que son del grupo de inversores. Este flujo de fondos de la empresa se denomina Free Cash Flow, que es flujo de caja libre para toda la empresa. ¿Por qué decimos que es libre? Porque sirve para asistir a la fuente financiera o sirve para asistir a los accionistas. En cambio, este flujo de fondos generado para el grupo de inversores se denomina en inglés Equity Cash Flow, que no es otra cosa que el flujo de fondos para el accionista. Por lo tanto, estos flujos de fondos futuros yo tengo que descontarlos para conocer el valor actual de esos flujos de fondos, para conocer si están creando o no valor para una situación dada de la empresa o del proyecto. Lógicamente, el flujo de caja de la firma no está considerando si han intervenido pasivos o no. Por lo tanto, todos los flujos generados por los activos deberían ser descontados a una tasa que mire la totalidad de la estructura financiera de la empresa. En cambio, si yo voy a tomar el flujo de caja de los accionistas, solamente debería descontarlo a la tasa de rentabilidad exigida por los accionistas. Esto nos brinda una importante conclusión. El flujo de fondos de la empresa se descuenta a una tasa de costo promedio ponderado del capital, que en inglés se denomina WACC. En cambio, el flujo de fondos de los accionistas se descuenta a la tasa de costo del capital propio. Sin lugar a dudas, el costo promedio ponderado del capital incluye el costo de la deuda y también incluye el costo del capital propio. ¿Qué se les ocurre que será más preciso? ¿Tomar un flujo de activos y descontarlos a la tasa costo promedio ponderada del capital? ¿O tomar un flujo de caja del accionista y descontarlo a la tasa de costo de capital propio? ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? ¿Cuál es una mejor forma de valorizar el proyecto? Son iguales. Las dos formas de valoración nos dan lo mismo. Por lo tanto, tenemos que ser muy coherentes en construir flujos de fondos de la empresa y muy coherentes en construir flujos de fondos del accionista. Cuando analizamos en el módulo 1 los objetivos de la evaluación de proyectos y decíamos, queremos medir la rentabilidad de la idea de negocios, entonces tenemos que venirnos a valorizar y descontar flujos de fondos de la empresa, porque no me importa quién lo financie. Ahora, si yo quiero medir la rentabilidad del capital propio, tengo que tomar el flujo de fondos del accionista, porque estoy descontando lo que me financiaron los pasivos. Entonces, fíjense cómo toda la materia empieza a integrarse cuando yo logro sistematizar en un flujo de caja las distintas viabilidades en función del objetivo que yo tenga. Y la pregunta que ustedes se deberían estar formulando es, ¿cómo calculo el costo de la deuda y cómo calculo el costo del capital patrimonial o del capital propio? El costo de la deuda es sencillo, porque puedo preguntarle directamente a una entidad financiera cuánto me cobraría por un determinado empréstito. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta para calcular el costo del capital propio? Recordemos, el costo del capital propio me determina el costo de oportunidad del proyecto. Es decir, aquel rendimiento que los inversores están dejando de percibir en otra opción de inversión con riesgo similar y que están asumiendo para invertir en este proyecto particular. Por lo tanto, cuando analizamos un proyecto de inversión, tenemos que comprender qué hay dentro de la tasa de costo del capital propio. Y para esto les propongo que analicemos lo siguiente. Si ustedes fuesen inversores e invierten 1 millón de pesos, ¿cuánto tendrían como expectativa ganar? Sin lugar a dudas, hay un piso mínimo de rendimiento que viene dado por la compensación entre el consumo presente y el consumo futuro. Si hoy yo invierto en este proyecto, es porque estoy dejando de lado otros proyectos que podría desarrollar. Entonces, necesito una compensación mínima que se denomina
tasa libre de riesgo. Es decir, si yo no tuviese riesgo por invertir, ¿qué es lo que esperaría por postergar una unidad de consumo hacia el futuro? En inglés, esa risk-free es una tasa libre de riesgo que solemos identificar con los bonos del Tesoro norteamericano, que están exentas de riesgo. Ahora, nosotros en Argentina, sin lugar a dudas, querremos obtener una tasa de rentabilidad esperada mayor a la tasa libre de riesgo, porque invertir en Argentina no es igual a invertir en los Estados Unidos, al igual que invertir en Argentina no es lo mismo que invertir en Venezuela o lo mismo que invertir en Burundi. Hay distintos riesgos asociados a los proyectos, asociados a los países. Por lo tanto, la tasa de costo de capital propio debería buscar la forma de encontrar una prima de riesgo, o en inglés risk prime. ¿Qué es esta prima de riesgo? No es otra cosa que una compensación en términos de tasa para lograr compensar riesgos. Y mi pregunta es, ¿qué riesgos tiene un proyecto? ¿Cuáles se les ocurren que serán los riesgos? Sin lugar a dudas, hay un riesgo del país en el que invierto. Lo analizamos recién. También pueden existir riesgos por devaluaciones o por cambios en la cotización de la moneda. Invertir en euros no es lo mismo que invertir en dólares. Invertir en pesos no es lo mismo que invertir en yenes. ¿Cómo incorporo ese riesgo devaluatorio o revaluatorio a la prima de riesgo? Porque esto va a influir en un proyecto. También influye el riesgo del sector. No es igual invertir en un sector agropecuario que invertir en el sector de la construcción, que en el sector tecnológico. Entonces, ¿cómo ajusto el riesgo para que el valor del proyecto refleje las expectativas del grupo inversor en términos de riesgo? Y también existe un riesgo subjetivo. En finanzas, los inversores, sin lugar a dudas, tienen distintas aversiones al riesgo. Ustedes se podrán preguntar, ¿y este riesgo país, quién lo determina? Hay muchas calificadoras que lo que hacen es puntuar cuál es el riesgo de un determinado país. En Argentina también tenemos que considerar, asociado al riesgo país, la cuestión de la inflación. Es decir, el incremento de los precios, porque si yo voy a tener flujos de fondos, yo quiero encontrar un rendimiento, o me gustaría obtener un rendimiento, que compense la subida de precios. Porque si los precios suben, bueno, en realidad tengo un problema, porque lo que yo en verdad gano no es lo máximo que podría ganar, porque hay una parte del rendimiento real que se lo está erosionando la inflación. Entonces, hay distintos modelos para calcular y para sintetizar todo esto y obtener la verdadera tasa de descuento de los flujos. Existe el modelo de Capital Asset Pricing Model, que es un modelo desarrollado en los años 60. Existen modelos de arbitraje, modelos de valoración del capital propio a través de opciones, infinidad de métodos que ustedes podrían profundizar. Lo importante es recordar que de fondo, en la tasa de costo del capital propio, están todos estos conceptos influyendo. Los invito a que reflexionemos estas variables antes de hacer un cierre con los conceptos claves que hemos analizado a lo largo de este módulo. El gran concepto que hemos analizado en este módulo, como pueden ustedes ver en el PowerPoint, es la construcción de flujos de caja. Un flujo de caja para evaluar proyectos de inversión es un flujo económico, un flujo estratégico, un flujo de largo plazo que se construye por el principio de lo percibido y rompe con la lógica habitual de flujos de fondos que estamos acostumbrados a trabajar, es decir, los flujos de fondos financieros que solamente los empleamos para el cálculo del capital de trabajo, es decir, cuando empleamos el método del máximo déficit acumulado. Otro gran concepto que ustedes pueden analizar en el PowerPoint es la diferencia entre un flujo de caja de la empresa y un flujo de caja del patrimonio neto del inversionista. Recordemos que la diferencia entre ellos viene dada por la capacidad de incorporar deuda o no. En uno estoy valorizando la rentabilidad de la idea de negocios y en el otro estoy analizando cuánto rinden los pesos invertidos efectivamente por el grupo de inversores, pero que han conseguido fondos además de los pasivos. ¿Esto qué quiere decir? Que valorizo en verdad cuánto rinde el capital propio.
Aprendimos también en este último bloque la importancia de conocer las tasas de descuento, porque un flujo de caja de la empresa se descuenta a una tasa WACC, o costo promedio ponderado del capital. En cambio, un flujo de caja del accionista se descuenta a una tasa de costo del capital propio o capital patrimonial. Entendimos que dentro de esas tasas, sin lugar a dudas, hay criterios de riesgo, es decir, a mayor riesgo, lógicamente el proyecto tiene que funcionar mejor porque tiene que compensar una mayor tasa de rentabilidad. Si los inversores tienen expectativas de que la Argentina es un país más riesgoso que los Estados Unidos, van a exigir una mayor tasa de descuento. ¿Esto qué genera? Que el proyecto tiene que ser mejor para que arroje un valor positivo. Si no, a mayor riesgo, si no logro conseguir mayor rendimiento, los inversores no van a aceptar ese tipo de compensación entre riesgo y rendimiento. Gran valor en las finanzas ese principio: a mayor rendimiento, mayor riesgo. También podrán ver ustedes en el PowerPoint que hemos trabajado con conceptos que son fundamentales, como lo que son la tasa libre de riesgo, y esto es un piso a la rentabilidad que yo le debo exigir al proyecto. ¿Cuánto es lo mínimo que como inversores estamos dispuestos a ganar para poder ingresar en este proyecto de inversión? Es decir, ¿cuál es la compensación natural, la compensación habitual, independientemente de los factores riesgosos? Recuerden siempre que las primas por riesgo o los ajustes por riesgo vienen dados por el riesgo país, el riesgo de la industria o el riesgo del sector, el riesgo por la moneda, el riesgo por la inflación, el riesgo subjetivo. Si logramos encontrar modelos que nos permitan cuantificar este riesgo, podremos evaluar mejor proyectos de inversión. Sin saberlo, nos hemos adentrado al hablar de tasas de descuento en la operación de descuento y descontamos para poder tener, sin lugar a dudas, buenos indicadores que tomen en cuenta el riesgo y el valor tiempo del dinero. Es por ello que en el capítulo siguiente lo que haremos es tomar como base estos flujos de fondos que ya hemos aprendido a construir y aplicarlos, analizarlos, calcular indicadores sobre ellos, sensibilizarlos, medir el riesgo, es decir, usamos las herramientas para poder llegar a la conclusión de adelante o no adelante con un determinado proyecto de inversión. Es importante que no avancemos hasta los capítulos siguientes si no tenemos en claro cómo se proyecta un flujo de fondos, cómo se proyecta un resultado y luego se corrige por la inversión en activos fijos, la inversión en capital de trabajo, el reintegro de los gastos no desembolsables. Es muy importante esto antes de avanzar en los indicadores propios de todo proyecto de inversión. Reflexionando sobre esto, los invito y los espero en el módulo siguiente.